Muchas gracias por su disposición, por su tiempo. Y pues muchas gracias a Angie, que es la que en esta hora nos va a dar este taller súper importante para entender el desarrollo de nuestros hijos. Y pues como les ponía yo en el mensaje, ¿no? Que podamos transitar junto con ellos y acompañarlos de manera más sabia, entendiendo un poco qué es lo que pasa, o un mucho, yo sé que un mucho, lo que pasa en el cerebro de nuestros hijos en esta etapa. Hola, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Angélica. También soy una mamá que educa en casa desde hace 5 años. Soy osteópata. He tomado diplomados de neurodesarrollo. Parte de la formación que tengo está enfocada al desarrollo. Yo empecé a estudiar todas esas cuestiones de desarrollo fuera de mi profesión, digamos que sí es del área médica, pero que no estaba tan enfocada a desarrollo neuronal, sobre todo cognitivo y conductual. Lo tomé gracias a la cuestión de que educó en casa. Eso fue lo que me llevó a tomar justamente mis diplomados de neurología y de neurodesarrollo para entender cómo se daban los procesos en mis hijos y poderlos acompañar, porque entendiéndolos a veces es más sencillo, ¿no? Ya he dado pláticas antes aquí con Janet, que me ha permitido compartir lo poco que sé para que en ustedes les pueda ayudar justamente al acompañamiento de sus niños, a entenderlos, a saber cómo se va dando el desarrollo y que de esta manera podamos nosotros, pues en primera, no enojarnos, tener un poquito más de conciencia de cómo se dan las cosas, y recordar también el cómo éramos nosotros. Yo siempre los invito, por ejemplo, cuando las charlas son sobre niños más pequeños, a recordar esos años que nosotros ya pasamos, porque ya pasamos por ahí. Ajá. Entonces, cuando nosotros recordamos las etapas de la infancia, primera y segunda infancia, nos acordamos de ciertas cosas y a veces se nos prende el foco y decimos, ah, sí es cierto, o sea, eso que está haciendo mi hijo, yo también lo hacía, ¿sí? O estas preguntas que él me está haciendo ahorita, yo también se las hice a mis padres. Entonces, es un poco recordar también cómo fue nuestro desarrollo y qué nos pasó a nosotros. Desde el enfoque de la neurología, tenemos algo que es parte del crecimiento normal de todos los humanos, todos nos vamos a desarrollar de una misma forma, pero hay otra parte que es el exterior, el ambiente en el que nos desarrollamos. Ese ambiente también va a determinar ciertas características y ciertos factores en el crecimiento y en el desarrollo neuronal, intelectual, psicosexual y de muchas otras cosas, ¿sí? Si bien hay un rasgo biológico, lo biológico no lo es todo. Estamos extremadamente influenciados por nuestro entorno. Entonces, en ese aspecto también es importante recordar el cómo nosotros estamos envolviendo a nuestros niños en el entorno en el que estamos para que ellos puedan desarrollarse, ¿sí? Y si en determinado momento algo se tiene que cambiar del entorno, se cambia. Eso es parte de lo que enseñan en las cuestiones de guía Montessori. Gran parte es el desarrollo biológico, pero también en gran parte es el entorno en el que estamos envolviendo a ese ser que se está desarrollando para que ciertos factores se den de la mejor manera. Ajá. Otro aspecto importante a considerar aquí es ya la personalidad, el carácter, el humor de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros hijos. Yo les voy a hablar de aspectos generales, ¿sí? O sea, de cosas que se manejan, que en todos los humanos pasa por cómo se da el desarrollo cerebral. Pero tenemos que recordar que eso no es el 100%, porque otra parte va a ser el ambiente y otra parte muy importante va a ser la personalidad, el carácter, el tipo de ánimo que cada uno de nosotros como individuos tenemos. Entonces, si bien compartimos rasgos de desarrollo, nos vamos a dar cuenta que esos otros dos factores, que son el ambiente y la personalidad, van a marcar ciertos niveles de diferencia. En todo lo que son neurociencias se dan estas cuestiones de
un factor general, o sea, algo que se ve en todos los sujetos que se estudian, pero otro factor individual, que son estos factores externos que nos afectan también, porque de ahí estamos aprendiendo, de ahí el cerebro está recibiendo estímulos constantes y está respondiendo a esos estímulos a su vez. Y ya lo que traemos cada uno de nosotros. Nosotros como seres humanos, básicamente desde que nacemos ya tenemos una personalidad determinada y lo vemos con los bebés. Los bebés ya tienen su personalidad, la van desarrollando y afianzando a través de los años, ¿sí? Uno de los choques más fuertes que hay en la etapa de la pubertad y adolescencia es que se sustenta esa personalidad en los jóvenes, ¿sí? Así como nos pasó a nosotros, ¿sí? Ya éramos o nos creíamos capaces de hacer muchas cosas, pero sobre todo de decir esto me gusta y esto no me gusta. De esto estoy de acuerdo y con esto no estoy de acuerdo. O necesito que me expliques más acerca de este punto que a mí como que no me parece o no me queda claro. Ahí es donde muchos papás lo toman como, es una transgresión a la autoridad. Sí, porque se está afianzando a sí mismo. Y eso es importante que lo desarrolle. Es uno de los puntos medulares de esta etapa de la vida. ¿Ok? Entonces, durante esta charla yo les pido por favor a los papás que están ahorita conectados que traten de regresar a a esa etapa de pubertad y adolescencia y recordar cómo eran, ¿sí? Cómo éramos, cómo nos comportábamos, qué características teníamos, porque en base a eso nos va a ser un poco más fácil entender, ya con esta explicación desde el punto de vista del desarrollo neuronal, qué estaba pasando con nosotros. A veces nadie nos explica, ¿sí? No nos explicaron nuestros papás qué estaba sucediendo dentro de nosotros, que estábamos sintiendo tantas cosas. Entonces, el punto de conocer estas cuestiones desde la biología, desde el punto de vista del crecimiento del cerebro y del crecimiento del cuerpo, nos ayuda también a nosotros como papás a explicarles a nuestros hijos qué les está pasando y por qué les está pasando, ¿sí? Eso les da claridad y les quita muchas dudas y mucha angustia a ellos, ¿ok? Entonces voy a empezar. Ahí vamos a ver una imagen de muy simple porque el cerebro es muy complejo, tiene muchísimas cuestiones ahí de conexión, pero de una forma muy simple, el cómo está representado nuestro cerebro en los lóbulos. Los lóbulos son las partes de las que se va a integrar y cada lóbulo tiene una función elemental. Ahora, yo siempre les hablo de desarrollo. Cuando hablamos del desarrollo, por ejemplo, motriz, se establece que el desarrollo es cefálico caudal, es decir, de los pies a la cabeza. Un bebé empieza a controlar primero su cabeza, luego sus manos, luego el tronco, luego la caderita y hasta el último empieza a caminar. Ajá. En el caso de nuestro cerebro, el desarrollo se da de esa parte muy bajita interna donde está eh, nuestra amígdala, donde está la parte más elemental, lo que nos hace sobrevivir. Y luego está la otra capita, que es la parte más social, la parte en la que nos ubicamos en un ambiente rodeado de otras personas que nos protegen. Y la otra parte más externa es eso que vemos en el diagrama. A eso se le llama neocórtex o nueva corteza. ¿Por qué? Porque esa solo la tenemos los seres humanos y algunos primates también la tienen. Los seres humanos son los que tenemos más grecas. Las grecas son esas rayitas que podemos ver ahí. Esas grecas es lo que lo hace más complejo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en todos los mamíferos vamos a compartir ciertos factores como la amígdala y la cuestión del cerebro social, pero nosotros somos los únicos que tenemos este neocórtex, esta parte de hasta arriba que tiene todos estos lóbulos. Ahora, ¿qué es lo importante para esta charla? Vemos en color amarillo lo que se le llama el lóbulo frontal o la corteza frontal. Ahí está la corteza frontal y hay otra parte más atrásito
que es la prefrontal, que esta es la que se desarrolla durante la pubertad y la adolescencia, ¿sí? Esto es muy importante saberlo. El cerebro, así como tiene un desarrollo de conexiones neuronales de adentro de esa amígdala hacia afuera, hacia el córtex, también tiene un desarrollo de la parte de atrás hasta adelante. Entonces, lo último que desarrollamos los humanos es la parte del lóbulo frontal. Ahora, ¿qué nos da el lóbulo frontal a los seres humanos? El razonamiento y el poder frenar impulsos. Eso es lo que nos da. La corteza prefrontal nos controla. Esa corteza controla todos los impulsos de la amígdala. Da un nivel de razonamiento más amplio sobre lo que estoy haciendo, sobre mis acciones. Es a lo que le llamamos que nos da conciencia sobre nuestras acciones y conciencia sobre nosotros mismos. Es la última parte que se desarrolla del cerebro y en la mayoría de los estudios y en la mayoría de las personas está determinado que terminamos de desarrollarla las mujeres entre los 18 y 19 años y los varones a veces hasta los 21 o 22 años. Ajá. En teorías ya más antropológicas, este es el razonamiento de por qué los humanos creamos una sociedad y una familia para criarnos. ¿Por qué? Porque nuestra crianza es muy larga, ¿sí? Tenemos demasiados años de crecimiento para llegar a ser ya personas que estén completamente desarrolladas. En la siguiente vamos a ver de una forma así muy general lo que se les llama las etapas de desarrollo. Estas etapas varían a veces en los años, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender de las características secundarias que estábamos hablando, que es el entorno y la misma personalidad de cada persona. También se puede alterar, por ejemplo, por algunas alteraciones neuronales dadas por alguna enfermedad, alguna discapacidad o cualquier cosa que haya sucedido en el cerebro que de alguna forma retrase su desarrollo. Pero en la generalidad se da de esta forma. Tenemos en primer lugar la infancia, que siempre se va a dividir en primera infancia y segunda infancia, y cada una de estas tiene sus características. Después viene la pubertad, que depende también de muchas cosas. Ahí yo puse 13 años, pero últimamente ha sido hasta antes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud bajó el rango de inicio de pubertad a los 10 años. Ajá. Hace aproximadamente unos 5 años. Al inicio de la pandemia, la OMS determinó que la pubertad, que se considera como la primera fase de la adolescencia, iba a empezar a los 10 años. Esto se da por muchísimos factores también que ahorita les voy a explicar. Entonces, la pubertad puede empezar 11, 12, 13 años hasta los 15, 16 años. La adolescencia va a ser de los 16 a los 18 o 19 años. Eso va también a determinarse de acuerdo al sexo. Las mujeres empezamos un desarrollo un poco más temprano que los varones. La etapa de juventud está entre los 18 a 29, adultos se nos considera de los 30 a los 49, la edad madura es de los 50 a los 65 y un adulto mayor va a ser mayor a los 65 años. ¿De qué nos sirve conocer estas etapas? Muchos dicen, es que solo en la pubertad se da un cambio neuronal. No es cierto. Todo el tiempo estamos cambiando nuestro cerebro. Es es un órgano que todo el tiempo está aprendiendo, que todo el tiempo está sufriendo cambios, que constantemente está haciendo podas neuronales, que constantemente está deshaciéndose de información, que está asimilando información nueva, que está creando conexiones nuevas. Entonces, el cerebro es muy constante. Estas etapas se dan de una forma biológica más apegadas a lo que es el crecimiento y a ciertas cuestiones que se les llama hitos de desarrollo. Ajá. Entonces, por eso se está haciendo esa separación o se hace esa separación. Pero en cada etapa, nuestro cerebro tiene cambios.
en todas las etapas. No sé ahorita la edad promedio de papás, pero yo supongo que la mayoría estamos arriba de los 40. Eso estoy suponiendo, puede ser que esté mal, pero si estamos la mayoría arriba de los 40, nosotros mismos como ya adultos nos estamos dando cuenta de que nuestro cerebro y nuestro cuerpo está cambiando, ¿sí? Porque en esa fase también se da un cambio muy específico en las personas. A los 20 tuvimos otro cambio. Ya salimos de la cuestión de adolescencia, llegamos a lo que es la juventud y en esa etapa de los 20 a los 30 es un proceso en nuestro cerebro que nos dice tú puedes hacer todo, ¿sí? Por eso se le llama que es la flor de la juventud, ¿sí? Porque se tiene toda la fuerza física e intelectual para hacer muchas cosas. Por eso en esa etapa es donde dicen, es que ya sientes que te puedes comer al mundo. Pues realmente sí, se supone que ya acabaste todo tu desarrollo, el cerebro ya maduró y físicamente también tu cuerpo está lleno de un montón de hormonas y de enzimas que lo hacen sentirse muy fuerte. Y en cada una de las etapas va a haber cambios neuronales. Eso es algo que tenemos que entender, ¿sí? No solo como papás, sino también para nosotros mismos, que a veces nos pasan cosas que no entendemos por qué nos están pasando y tienen una explicación. Hay cambios en nuestra química, hay cambios en los niveles hormonales y todos esos cambios van a ser una reacción a nivel neuronal, porque él está respondiendo a esos estímulos. Recordemos que nuestro cerebro es algo así como una computadora a la que yo le doy información y ella me regresa otra información. Entonces, cada uno de esos bombardeos neuroquímicos, hormonales, enzimáticos, le están dando una información y él va a responderme de acuerdo a la información que yo le estoy dando. Entonces, estos cambios que siempre están presentes a veces son muy visibles y a veces no son tan visibles, ¿sí? Aquí ya vemos mamás que ya pasamos por un embarazo, todas sentimos lo que es el cerebro durante el embarazo, todo lo que cambia en nosotras durante el embarazo y lo que cambia después del embarazo. Porque si lo analizamos, nuestra química cerebral, nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar y hasta de aprender no fue la misma antes de tener hijos a después de tener hijos. Y en los varones también se da. Cuando el papá se involucra lo suficiente en la crianza, él mismo desarrolla también ciertos cambios neuronales que lo hacen ser más apto para esa crianza, porque eso es lo que se busca. Ajá. Que siempre ese humanito en desarrollo esté protegido por ambos padres y sea guiado por ambos padres. Entonces, pues los que estamos presentes aquí, pues ya tenemos nuestros hijos y yo creo que si analizamos justamente cómo era nuestro pensamiento y nuestra forma de asimilar los conocimientos antes de tenerlos a después de tenerlos, vamos a notar que hubo un cambio. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro durante la pubertad y la adolescencia? Básicamente son estas 5 cosas elementales. O sea, son muchísimas, pero estas son las que más impacto causan. En primer lugar, durante esta etapa se realiza un cambio muy significativo, un proceso muy profundo de reestructuración. Se realiza algo que se le llama poda neuronal o poda sináptica. Esta poda, básicamente lo que hace es, como su nombre lo indica, cuando nosotros podamos una planta, le estamos quitando lo que ya no le sirve, ¿sí? Por decirlo así, lo que ya no va a utilizar, las hojitas que ya están secas, las ramitas que ya se trozaron, etcétera. Entonces, el término de poda neuronal viene exactamente de lo mismo. El cerebro lo que va a hacer es ir eliminando todas esas cosas que ya no va a utilizar, ¿sí? Que él siente que ya no son útiles porque pues ya no, nunca les puso una utilidad significativa y entonces empieza a hacer como que un barrido para ir quitando todo eso y darle lugar a un conocimiento nuevo. Ahora,
El hecho de que exista esta poda no quiere decir que los conocimientos o las experiencias dadas antes de esta poda no hayan tenido un significado. Claro que sí. Ya crearon interconexiones neuronales las cuales se van a mantener. Lo que hace la poda es ampliar algunas de esas interconexiones y las otras las hace más pequeñitas o las manda aparte de la reserva de la memoria. Ajá. Y ahí se van a quedar. Esta poda a veces se da de un momento a otro, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro, en esa etapa de la vida, tiene que hacer una reestructura rápida de lo que está sucediendo. Por eso son los cambios de humor, ¿sí? Por eso de repente son los cambios de carácter que tienen los jóvenes en esas etapas, porque realmente su cerebro durante la noche sufrió una demolición abrumadora y cuando se despierta tiene que empezar a reestructurarse otra vez. Entonces, si yo lo entiendo desde ese punto de vista biológico de lo que está sufriendo, creo que no nos va a parecer tan irracional que se sienta mal, ¿sí? O que de repente está muy eufórico y al otro día ya está tirado en la cama y etcétera. Realmente está sufriendo una reestructura y estas reestructuras son muy rápidas. Entonces, al ser rápidas y hacer de un momento a otro, no le da tanto tiempo a justamente esta parte amarillita que veíamos en el esquema, a esa corteza prefrontal de asimilar todo lo que está sucediendo y volver a crear las conexiones. Realmente el cerebro de un adolescente se está reestructurando día con día. Como les comentaba en un inicio, si yo me regreso a esa parte de mi vida, yo creo que vamos a recordar que justamente eso nos pasó, que nos acostábamos y por la mañana decíamos, Dios mío, ¿qué onda con mi cabeza? No sé ni dónde estoy parado, me siento raro, eh, no sé si estoy enojado, triste, eufórico, ya no sé qué me gusta, tengo que ver qué es lo que ahora me gusta porque ya no sé, antes me gustaba el azul, pero ahora como que ya no me gustó la ropa azul y me quiero vestir de verde, etcétera, ¿sí? Entonces, estos cambios a ser tan rápidos es lo que fomenta estos cambios de humor. Este es uno de los puntos principales, ¿sí? El otro es el que ya estábamos hablando. Comienza a desarrollarse la corteza prefrontal. Si bien es un primer desarrollo de esta última parte del cerebro que se va a sustentar ya en la edad adulta, eh, también es un ámbito de mucha oportunidad, ¿sí? Toda esta reestructura neuronal que tienen los adolescentes y en la etapa de la pubertad hace que también el cerebro tenga una mayor capacidad de desarrollar habilidades que antes en la infancia no pudo desarrollar. ¿Qué habilidades? Las habilidades más avanzadas de ejecución y de organización del pensamiento. Es decir, en esa etapa es donde empieza a estructurar sus ideas de una forma más organizada y jerárquica. ¿Qué quiere decir jerárquica? Poniéndole importancia, qué es más importante y qué es menos importante para él o para ella, no para papás y mamás, ¿sí? Eso es algo que también tenemos que entender y que a veces nos cuesta mucho trabajo entender. En esta etapa se sustenta la individualidad de nuestros hijos. Entonces, ellos empiezan a jerarquizar esos conocimientos que ya obtuvieron y la información que nosotros les estamos dando en la forma en la que para ellos es más o menos importante. Muchas veces lo tomamos como es que no me hace caso, menosprecia lo que yo le digo. Está captando todo, pero su cerebro lo está organizando de una manera distinta a la que lo hacía en la infancia. Ajá. En la infancia lo organizaba de la forma muchas veces de llevarse bien con sus papás, de que el papá le dijera, ay, qué bueno, ay, mira, lo hiciste, o sea, obtener esa retribución por parte de los padres. En la pubertad y adolescencia ya no se da así. Las jerarquías de lo que ellos van a pensar y asimilar como más importante va a depender de ellos mismos, de lo que en su contexto y en su personalidad consideren
lo más o lo menos importante. Entonces, aquí se empieza a desarrollar este tema de la jerarquización de los pensamientos, de las órdenes y sobre todo empiezan a racionalizar su entorno y todo lo que está alrededor de su entorno. Entre esa racionalización vamos a entrar nosotros, papás, ¿sí? Uno de los puntos más importantes que se dan es que en ese momento, cuando ellos empiezan a racionalizar el entorno y a su familia, muchas veces dejan de ver a los papás como los superhéroes que son y los ven más humanos, más vulnerables, más iguales a ellos, más como sus pares. De ahí viene el hipercuestionamiento muchas veces, ¿sí? O la rebeldía. Ya no te veo como un superhéroe subido en una estatua y en un pedestal, sino que ahora te empiezo a ver, papá, mamá, con todas tus virtudes, con todos tus defectos, y empiezo a cuestionarme desde esos defectos y virtudes que veo en ti, quién eres tú realmente frente a mí. Ujú. Todo esto se da por el desarrollo de esa última parte del cerebro. Ahora, ¿por qué es importante esta parte de desarrollo de la corteza prefrontal? Porque eso es lo que va a terminar de conectar ya a la corteza frontal, que es la que va a dar por completo el desarrollo, la autocontención, la autodeterminación y la autogestión. Por eso es tan importante. Entonces, si no se logra hacer ese hito de desarrollo, vamos a tener problemas cuando llegue a la edad adulta, tenga que tomar decisiones, tenga que tomar responsabilidades y demás. Aquí después hablamos, bueno, después hablamos un poquito de las cuestiones de comportamiento con esto de la corteza, pero es importante entender que todas esas cosas que a veces nos molestan de los cuestionamientos que hacen, de cómo van cambiando sus intereses, es parte del desarrollo que tienen que tener y se les tiene que dar un cierto nivel de libertad de hacerlo. ¿Por qué me refiero a un cierto nivel? Porque acuérdense que la guía, los límites y la disciplina no se deben de perder en ninguna etapa, siempre tienen que estar presentes, pero sí entendiendo que hay ciertas cosas que tienen que desarrollar y que hay ciertas cosas que tienen que hacer para que puedan desarrollarlas. Ahora, todos estos cambios van a ser influenciados por las hormonas. Como sabemos, lo que marca esta etapa de la pubertad y de la adolescencia va a ser el bombardeo hormonal. Cuando empezamos ya a generar las hormonas que nos van a dar nuestras características sexuales secundarias, al empezar a bombardear todo nuestro cuerpo, van a estimular al cerebro a que haga todos estos cambios. Ajá. Entonces van a estar determinados por ese factor. Aquí voy a entrar un poco a explicar por qué la OMS bajó la edad en la que se le considera pubertad o adolescencia, pubertad y adolescente. En los últimos 10 años ha habido un aumento en la cantidad de niños y niñas que empiezan a desarrollar características sexuales secundarias a edad temprana. En el caso de las niñas, se ha visto mayor cantidad de niñas que empiezan a menstruar alrededor de los 10 años. Y en el caso de los niños, muchas veces con los niños no entendemos en qué momento se da el cambio a pubertad. Con las niñas es muy claro. Primera menstruación, entraron a la pubertad. Con los niños es el desarrollo de los genitales, empiezan a crecer, sobre todo testículos, se ven más grandes y tienen su primera erección. Muchas veces es solo una, muchas veces ni cuenta se dan que la tienen y menos se lo van a platicar a los papás. Entonces, con los varoncitos es un poco más difícil saber en qué momento ya entraron a la pubertad, salvo por los otros cambios que de comportamiento y demás que empiezan a tener. Pero también es un momento que se marca por ese cambio específico en los genitales masculinos, que también se vio que se redujo. En el caso de los niños, ellos empezaban a tenerlo alrededor de los 13, 14 años y ahorita se ha visto en niños de 10 a 11 años, ¿sí?
Por eso es que la OMS hizo ese aumento de la cantidad de años que van a estar en la pubertad. Porque, ojo, no porque empiecen antes, van a terminar antes. El desarrollo del cerebro tiene su tiempo. Entonces, hasta este momento, en todos los estudios que se han hecho, no se ha visto que porque empezaron, por ejemplo, las chiquitas a menstruar a los 10 años, vayan a llegar a su final de desarrollo, sobre todo a nivel del cerebro, a los 17. No, lo van a terminar hasta los 20, como normalmente es. Ajá. Pero el cambio en esa cuestión de las etapas se dio por esa razón. Hay muchas cuestiones que se están hablando de por qué sucede o por qué no sucede, pero se tuvo que reducir porque si bien en años anteriores siempre se daba que alguna que otra niña empezaba a menstruar temprano, que algún otro niño desarrollaba características sexuales secundarias tempranamente, eran los menos. Ahorita es la mayoría. Entonces, por eso la OMS hizo ese ajuste. Ahora, existen cambios corporales que van a intervenir en los aspectos psicológicos, pero yo les voy a hablar más del aspecto de la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? La propiocepción es un sexto sentido, por decirlo así, que tenemos los humanos, que nos indica cómo estamos en nuestro ambiente. Son todas esas señales que recibe el cerebro de si estoy parado, sentado, a qué distancia estoy del banco, a qué distancia estoy de mi plato de sopa, si estoy dando vueltas, etcétera. Eso es la propiocepción. ¿Por qué cambia el aspecto de la propiocepción? Porque el cuerpo cambia, ¿sí? En el caso de las niñas, a veces no es tan evidente porque las niñas más que otra cosa desarrollan características o desarrollamos características sexuales secundarias, pero no crecimiento tan grande de nuestro cuerpo. Es decir, no aumentamos de estatura en una noche, ¿sí? A veces, pues, crecen los senos en una noche, eso sí, o las caderas o esas cuestiones, pero no las proporciones corporales. En los niños es más común. En los niños sí se da que literalmente de la noche a la mañana el pantalón ya les quedó de brincacharcos, así de Chabelo, y dices, bueno, ¿a qué horas? Ajá. Y que sus brazos a veces se ven muy largos y su tronco bien chiquito, que de repente la cabeza les creció un montón, de repente crece el tronco. En los niños, que este crecimiento del cuerpo se da de una forma como un poco más desordenada. Entonces, esto para los papis que tienen varones. Es normal que se estrellen con las cosas, es normal que de repente empiecen a tirar las cosas, es normal que se paren así, todos jorobados, es normal que a veces están con el vaso de agua y ya lo aventaron por allá, ¿sí? O que si ya escribían perfectamente bien, derechitos, con pluma y en la computadora, otra vez se volvieron a encorvar. Esto tiene que ver porque su cerebro está haciendo reajustes continuos con respecto a lo que esos propioceptores, esos receptores que están en nuestro cuerpo, le están indicando sobre la proporcionalidad del tamaño de ese cuerpecito que está creciendo. Entonces, estas cuestiones que a veces parecen como que torpeza, porque yo me he topado con papás que me dicen eso, es que ella es bien torpe. No, es que no es torpe, es que se está reajustando su cerebrito, ¿no? Algo muy específico sobre la crianza es que los límites no se pierden en ninguna etapa de la vida, solo se van ajustando un poco, se va soltando, como diríamos, la rienda de a poco para dejarlos tener más independencia, ¿ok? Entonces, estos son los puntos como más importantes que se dan en el cerebro durante esta etapa de la pubertad y de adolescencia. Hay muchísimos más. Nuestro cerebro es muy complejo. Tenemos que entender que somos muy complejos los humanos en nuestro desarrollo, en la forma de pensamiento, en la forma en la que sentimos. O sea, en todo somos muy complejos. Otra cosa importante que tenemos que saber. Esto me lo dijo una amiga psicóloga hace muchos años, una amiga psicóloga que se dedica justamente a tratar solo adolescentes.
La adolescencia no es un brinco, o sea, no se da de la noche a la mañana, es un proceso. El cómo se dé va a tener que ver mucho con las etapas previas del desarrollo. Esto quiere decir que va a depender mucho de cómo fue la crianza, la relación con los padres, con la autoridad y con muchas otras cuestiones en la primera y segunda infancia para llegar a la pubertad. Uno de los consejos más grandes que se dan en esta etapa de la vida con respecto a la crianza es observar, cuidar, pero dejarlo ser. La experimentación que van a estar teniendo siempre con la observación y el cuidado de los padres. Cuando llegamos a esta etapa de la pubertad, los hijos ya tienen que tener plena conciencia de que sus papás son el faro al que pueden volver, ¿sí? Que van a experimentar, que van a salir, que van a buscar su identidad, pero el papá y mamá siempre va a ser un faro al que van a poder regresar cuando tengan alguna duda, cuando se sientan tristes, cuando se sientan desprotegidos, porque ese manto de protección, esa cuestión de aquí voy a estar para ti, debe de estar muy presente. ¿Cómo podemos mantener esa intención de aquí voy a estar contigo y de que vuelvan, no juzgando? ¿Sí? Uno de los puntos más importantes en esta etapa es que a veces nos volvemos juzgadores de lo que están haciendo y lo hacemos porque no lo entendemos. Cuando se entiende lo que está pasando con ellos y nosotros recordamos nuestros propios procesos, dejamos de juzgar y empezamos a acompañar. Entonces, eso es una de las cuestiones más importantes que se deben de tener en cuenta. Yo puedo explicarle a mi hijo desde esta perspectiva de cómo se están dando los cambios, qué le está pasando, para que lo entienda y no se sienta tan perdido. ¿Ok? Entonces, pues yo ya, esta es mi exposición muy rápida, lo más sencillo que lo pude hacer, lo más resumido. Espero que les sirva